Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde siempre. Gracias. Hoy es martes 31, último día de agosto, esperando que Dios nos dé un día de septiembre, de mañana, primaveral, hermoso como siempre. Vamos a empezar el estudio de la palabra del día martes. Hemos estado viendo acerca del tabernáculo. El tabernáculo es la morada de Dios, es el lugar donde Dios se comunica con el hombre. Y el anhelo de Dios es tener comunión constante, permanente y continua con el hombre, que Dios creó a su imagen y semejanza. Y la sangre de Jesús ha permitido que nosotros volvamos a tener comunión con Dios. ¿En qué manera? Él nos convirtió en tabernáculos vivientes, templos vivos, la casa de Dios, para tener comunión con Dios permanentemente, constante y diario. Y el anhelo de nuestro corazón es eso, buscar su presencia, estar en su presencia. El hombre fue creado, cuando fue creado el hombre fue puesto en el huerto del Edén. Y la palabra huerto significa presencia de Dios. Delicias, el lugar donde Dios está, es las delicias. Es el gozo. El hombre fue puesto en la presencia de Dios. Cuando Dios hizo el océano, los mares, después hizo los peces, y los peces los puso en el mar. Y los peces en el mar se sienten, es su naturaleza, es su vida, es su existencia. Igualito Dios creó al hombre y lo puso en su presencia. Cuando Adán pecó, fue expulsado de la presencia de Dios. Y el hombre tiene un vacío dentro de su ser. Y ese vacío es la presencia de Dios que ya no estaba en su vida. Por eso que uno busca incesantemente a Dios de una manera instintiva. Y cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y otra vez volvemos a tener comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Para poder entrar al tabernáculo hemos visto que tenemos el altar de bronce, donde se derrama la sangre de los animales como sacrificio por los pecados. Y este altar de bronce representa el altar, el monte Gólgota, donde murió nuestro Señor Jesucristo, para expiar nuestros pecados y poder traer redención al hombre. Y el Señor nos hace actos otra vez para volver al reino de Dios. Y el primer mueble indica el primer paso de salvación, porque quedan 6 muebles más. Son 7 muebles. El número 7 habla de perfección. Esto es que el hombre sea perfecto, entero y completo. Por eso tenemos que avanzar al segundo mueble, que es la fuente de bronce, que es una fuente de agua, de bronce. El bronce de la naturaleza humana que ya fue juzgada. Es el juicio de Dios que hizo en la cruz contra el pecado, contra la naturaleza humana, contra Satanás, dándonos a nosotros redención, esto es liberación de la vieja naturaleza pecadora y rastrera. Cuando se habla del agua, se habla de la palabra, se habla de la sana doctrina, de la pureza de la palabra, para seguir al blanco. Pablo dice, prosigo al blanco, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para poder caminar de una manera correcta, tenemos que tener una sana doctrina. Y la sana doctrina tiene que ver con la enseñanza, la doctrina apostólica. Los apóstoles recibieron la revelación acerca de la voluntad de Dios para el hombre de una manera perfecta. Y los profetas son los que confirman esta palabra a través de los dones de sabiduría y conocimiento que ellos tienen.
Eso lo vamos a ver cuando entremos al lugar santo. En la sana doctrina se ve en el libro de Gálatas, donde Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, ustedes empezaron muy bien. ¿Quién os estorbó? ¿O quién os fascinó? ¿Quién os embrujó para no obedecer a la verdad? Y Pablo le pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu por fe o por las obras de la ley? Por fe tiene que ver con la redención que uno obtiene en el primer mueble. Somos salvos por fe en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es el precio de nuestro rescate. La sangre de Jesús es el precio de nuestra liberación. La sangre de Jesús es el precio de la vida abundante que ya Dios nos ofrece a través de la palabra consumado es. Se llama gracia. Es por gracia, no por méritos. El poder del pecado está en que el hombre quiere buscar méritos para obtener salvación, para obtener bendición. Y Pablo le dice a Gálatas, ¿quién os estorbó? ¿Recibisteis ustedes el Espíritu por la fe o por las obras de la ley? Y la respuesta es por fe. Porque el Evangelio, las buenas noticias, el Evangelio se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Esto es una vida de fe. Y la vida de fe está en la gracia de Dios. O sea, tiene como base la gracia de Dios, que es un favor inmerecido. En el libro de Mateo capítulo 6, nuestro Señor Jesús dice, no se preocupen por la comida, ni por el vestido, ni por la bebida. No se preocupen por nada, porque el Padre sabe cuál es su necesidad. ¿Por qué el Señor dice que no se preocupen? Porque la redención, el poder de la cruz y el poder de la resurrección otorgó al hombre derechos legales para ser provistos, para ser bendecidos por Dios en todas las áreas. Dios tiene sustento, Dios tiene abrigo, Dios tiene provisión. Pero dice que no debemos estar afanados y el Señor pone una ley. Mateo capítulo 6, verso 33. Es la ley del reino, la ley base, el fundamento. Busquen primeramente, esto es vehementemente, con todo su corazón, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás os será añadido. Yo busqué el reino de Dios vehementemente, pero no lo busqué al comienzo. Primero me moví en el atrio. Sufrí mucho, lloré mucho, tuve muchas pérdidas, porque todavía estaba bajo la meritocracia, todavía estaba bajo la religión de querer obtener algo por mis obras, como la iglesia de Gálatas. Pero después de tantos fracasos, tenemos que dar gracias a Dios por nuestros fracasos, porque eso nos hace entender que estamos mal y que necesitamos arrepentirnos de nuestros caminos y de nuestras obras. Por eso es que en la fuente de bronce los sacerdotes se lavan las manos, que tienen que ver con las obras, y se lavan los pies, que tienen que ver con los caminos. Uno se arrepiente de haber hecho tantas cosas bajo la ley. ¿Qué cosa es bajo la ley? Llegó un momento que yo me sentía mejor que mis hermanos y juzgaba los caminos de ellos, porque yo buscaba a Dios, amaba a Dios, servía a Dios, predicaba, enseñaba, bueno, hacía de todo.
pero me iba mal. Y yo decía, ¿por qué a ellos les va bien si ellos no sirven a Dios como yo les sirvo? Porque ellos prosperan y yo no prospero. Y juzgaba los caminos de los demás y juzgaba a Dios también. Y hay un verso que dice que el Señor va a vencer cuando Él fuere juzgado. Eso está en Romanos 2. Y fue así cuando fui llevado al Valle de los Quebrantos. Fui llevado al Valle de las Aflicciones, al desierto donde hay espinos, donde hay serpientes. Fui quebrantado. Ahora es importante saber que uno no es castigado por Dios. Uno cae en su propia trampa. Lo que tú eliges, eso es lo que va a venir sobre ti, no es Dios. Dice que es tu maldad lo que te castiga. Jeremías capítulo 2. Y son tus rebeldías lo que te condena. Tú mismo siembras con tus caminos y haciendo tu propia voluntad, siembras tu derrota y siembras tu fracaso. No es Dios. El hijo pródigo vivía bien, era feliz en la casa del Padre, haciendo la voluntad de Dios. Quiero decirte que la voluntad de Dios es lo maravilloso, es lo más grande, es lo perfecto, es lo agradable, es la delicia, es el huerto del Edén. La voluntad de Dios es el reino. Y su justicia tiene que ver con recibir su amor y su perdón gratis, sin esforzarme. Soy la justicia de Dios por Cristo Jesús. Soy bendito de Yahweh por Él. Y voy a tomar sus bendiciones por ser la justicia de Dios. La sangre de Jesús me ha lavado y me ha limpiado. Pero estando yo en mi etapa de legalismo, no lo entendía hasta que me arrepentí y busqué a Dios. La palabra dice, buscad y hallaréis, ¿no? Ustedes me van a buscar y me van a encontrar, porque me van a buscar de todo vuestro corazón. ¿Cómo se busca a Dios? Nuestro amado Jesús dice en Mateo 6 que hay un lugar secreto. Hay una cámara secreta. Es un lugar escondido donde solamente habitan dos personas, Dios y el hombre. Se puede comparar con el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo solamente entraba un hombre, el sumo sacerdote, una sola persona y Dios. Es en ese lugar secreto donde uno entra a su presencia, humillado, sin quejas, sin protestas, sin nada, como un pobre de espíritu. Dice que el Señor a los pobres de espíritu, a los humildes, los levanta y los exalta, mientras que a los soberbios los resiste. Son dos caminos, la soberbia o la humildad. Y cuando yo aprendí a humillarme, cuando yo cerré mi boca para no quejarme y no decirle al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me salvas? ¿Por qué no me sanas? Si en silencio me acerqué a Él. Cuando uno entra a la presencia, no es necesario las palabras, porque Él sabe y conoce tu corazón. Y solamente le decía, Señor, ayúdame, te necesito, perdóname, te necesito. Y guardar silencio. Y es cuando Él vino y me comenzó a quitar el velo de mi religión. Para eso es la fuente de bronce. Para quitar el velo de la religión babilónica, en la cual hemos vivido por siglos,
Y me fue mostrando la redención. Primero me hizo ver que yo era muy amado por Él, con un amor entrañable, un amor sobrenatural, con un amor constante. Su amor para conmigo era total, absoluto, eterno. Y yo al sentir su amor me rendía más y más. Y dejé de opinar. Todos mis pensamientos fueron puestos en obediencia a los pies de Jesús. Y cuando comencé a aceptar su amor, la gracia es aceptar su amor, para que no te veas una persona abandonada, sola, pecadora, débil, bueno, con tantos defectos. La gracia es aceptar su amor. Y cuando tú lo aceptas, todos tus pecados, todas tus debilidades, todas tus tristezas son borrados. Te sientes la persona más importante del universo. Te sientes la persona extraordinaria porque eres amado por el Dios Todopoderoso. Y cuando Dios comienza a amar, viene Yeshua, viene Jesús. Y cuando Él viene, comienza a equiparme. Me pone, me da su espada, me pone su yelmo, es como un casco dorado para proteger mi mente y mis oídos. Y me pone la coraza, así me aprieta con la unción, su coraza de justicia. Viene Jesús y me equipa como un caballero del reino. Y cuando estoy equipado, viene el Espíritu Santo y me manda a la batalla. Y desde esa fecha, nunca he conocido una derrota. Nunca, como lo dice el Señor a Josué. ¿No? Harás prosperar tu camino y todo te va a ir bien. Es importante la fuente de bronce. Lavarse, quedar limpio. La palabra gracias significa yo soy todo lo que Dios dice que soy. Lee la Biblia. Lee Efesios, Colosenses. Mírate cómo eres en Cristo Jesús. Léete 2 Corintios 3:18, que Él está siendo transformado a la imagen de Jesús día tras día. Cada día te pareces más a Jesús. Mírate como Jesús. Esa es gracia. Esos versículos que están en el Nuevo Testamento son tuyos. Te pertenecen. Es gracia. Lo puedes hacer. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero tiene que ver con conocer su amor, conocer su bondad inmerecida para con nosotros. Cuando yo conocí a mi esposa, yo le decía, soy el engreído del Señor, soy el favorito de Él. Y quiero decirle que tú también puedes decir lo mismo, porque para Dios todos somos sus engreídos, para Dios todos somos sus favoritos. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué Benigín hace milagros? No porque Él sea más especial que nosotros. Él tomó esa decisión, Él lo creyó, tomó esa gracia y se movió en esa gracia. Y la gracia de Dios es que tú también te muevas con poderes sobrenaturales. Eso es gracia. Dejar de creer en las mentiras del diablo, que no sirve, que no puede, que el pastor no te ama, que tu hermano no te ama. Deja eso ya. Entra al lugar secreto y vas a escuchar la voz de Dios que te dice, yo te amo. Y nadie te va a poder hacer daño. Nadie te va a poder hacer frente. Así como estuve con mi hijo Jesús, así estoy contigo.
Yo te amo. En la medida que nosotros conocemos el amor de Dios, es la medida en la cual nosotros vamos a dar fruto para Dios. Salgamos de la ley. La ley produce dudas, temores, enfermedades que uno no puede salir, no sé por qué no sano. Bajo la gracia, la salud está, la salud viene y la salud nos persigue. Pero bajo la ley hay opresión, hay de todo, hay escasez. Y los virus que están por ahí, van a soltar otros virus también, nos pueden afectar bajo la ley. Bajo la gracia tienes la armadura de Dios. Estás bajo las alas del Altísimo. ¿Cómo es así? Es tu fe. Es tu fe. Bajo la gracia es solamente decir, esto es mío. Jesús lo ganó para mí. Yo lo poseo hoy. Tomo lo que el Señor me lo da de gracia. Ese es el poder de Dios. La gracia es el poder de Dios para vencer en todas las áreas de nuestra vida. Y la gracia le quita al hombre, escuchen, pastores que le ponen tantos yugos sobre el pueblo, que tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. La gracia le quita al hombre toda jactancia, le quita todo orgullo, le quita al hombre la jactancia de decir, yo puedo, yo lo hice. La gracia nos humilla, nos pone a todos al mismo nivel. No podemos, no sabemos, necesitamos un Salvador. Necesitamos que alguien nos ayude y nos salve y nos dé poder. Yo no puedo. Y es ahí cuando el Señor viene y nos dice, yo sí puedo. Para avanzar al lugar santo, vamos a enfrentar gigantes. Bajo la gracia vamos a vencer. Josué y Caleb, que tenían el espíritu de fe, que tenían otro espíritu, dijeron, los vamos a comer como pan a esos gigantes. ¿De qué espíritu de fe está hablando? Está hablando del espíritu que ha resucitado juntamente con Cristo. Nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo. Vamos a caminar por los muebles o vamos a caminar en esta vida de fe como hombres y mujeres resucitados. Pablo dice que tenemos que buscar el poder de la vida de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro viejo hombre ya quedó clavado en la cruz. Tú eres un ser que ha resucitado. Dice que tienes la vida de resurrección y nunca más vas a morir. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Jesucristo fue hecha una sola vez y para siempre. Esa ofrenda que es el cuerpo de Jesús, la sangre de Jesús, una sola vez y para siempre. La palabra para siempre es que para siempre te salva. En el libro de Daniel dice que Él nos da una justicia perdurable, eterna. Satanás no lo puede quitar. Ni Dios lo puede quitar, porque Dios es fiel a la sangre de su Hijo Jesús. Y para terminar voy a tocar un tema un poco delicado. Se llama apostasía. Eso está en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 26 en adelante, que habla del pecado que uno comete voluntariamente después de haber conocido la verdad. Dice que después que uno ha cometido, vamos a leerlo. Tenemos que tener el espíritu de fe de Josué y Caleb para poder vencer los gigantes que van a venir a nuestra vida. Todo problema, toda crisis
van a ser vencidos y cortados su cabeza en el nombre de Jesús y por el poder de la vida de la resurrección. Aquí en el libro de Hebreos vamos a quitar esto me lo enseñó mi mentor, el pastor Efraín Arturo Chávez Esparta, que ahorita está de vacaciones en Hawái, allá en el reino de Dios. Bueno, ya hizo su trabajo. Ahora estamos aquí. Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando dice ya no queda más sacrificio, indicando que el sacrificio de Cristo ya no puede avalar por él. Habla del pecado voluntario. Este pecado voluntario es el pecado que se llama pecados sin perdón. El pecado que no tiene perdón. En el libro de 1 Juan capítulo 5, Juan habla del pecado no de muerte, por el cual se puede orar, pero también habla del pecado de muerte, por el cual ya no se debe orar, no se puede orar. Después de haber recibido el conocimiento, la palabra conocimiento es hebreo yadá. Yadá es haber tenido una relación íntima y personal con la verdad, haber conocido la verdad. Estos son creyentes que han conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Es como el Judas, como Judas Iscariote. Pero después lo rechazan. Después, así como lo ha recibido, lo expulsan de su vida, lo expulsan de su corazón. No es un pecado común. No es el pecado, cualquier pecado del creyente que cae y después se arrepiente y se levanta. Este es un pecado de apostasía, donde reniega de Cristo, ¿no? Y yo solamente, en lo personal, conozco un apóstata en estos 40 años que llevo conociendo al Señor. Hebreos 10:26 es un versículo en el cual muchos predicadores lo utilizan para asustar a la gente. Porque la Biblia dice en Hebreos 12 que la ofrenda de Jesucristo está siempre ahí, fresco, intercediendo por ti a cada momento, siempre. Algo continuo, algo diario, algo que es mañana, tarde y noche, para que tú siempre seas justificado por la ofrenda de Jesucristo. Siempre está. Pero este pecado rechaza el sacrificio de Cristo. Reniega de Cristo. No es un pecado común. Lo vamos a ver más adelante. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmundo la sangre de Jesús. Lo único que lo puede salvar a uno es la sangre de Jesús. Eso está en Levítico capítulo 17, verso 11, que la vida de la carne está en la sangre. Y dice el Señor, yo he dado la sangre para hacer expiación por vuestros pecados, ¿no? Para quitar el pecado por la sangre. Pero estos apóstatas rechazan la sangre. Lo único que puede salvarlos y redimirlos es la sangre. Pisotean la sangre y hacen afrenta al Espíritu Santo, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo,
y es el pecado sin perdón. Y por este pecado de apostasía, Juan dice que ya no se debe orar. No es un pecado que los creyentes caigan todos los días. ¿Qué cosa es la apostasía? La apostasía viene Satanás viene a hurtar, matar y destruir. Lo que busca del creyente es que apostate. Por eso que nosotros estamos insistiendo en caminar por fe, que tú eres la justicia de Dios por fe. Si caes una vez, levántate y sigue confesando, eres la justicia de Dios por fe. Si caes una vez, si caes el día de mañana, acuérdate, esto no es licencia para pecar. Solamente te estoy diciendo que el amor de Dios es más grande que nuestros pecados. Amén. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana tenemos una misericordia de Dios para caminar, santificar nuestras vidas y ser justificados. La palabra misericordia, que Dios no mira nuestros defectos. Dios nos mira nuestras debilidades. Dios nos ama y nos mira como a Jesús, porque la sangre de Jesús pagó. Dice el libro de Eclesiastés que nuestros vestidos deben estar siempre blancos por la sangre. Y siempre tenemos que tener aceite en la cabeza, que tiene que ver con la unción del Espíritu Santo. Todos los días tenemos que tener eso. Cualquier problema, cualquier caída, inmediatamente la sangre, Señor. La sangre me limpia de todo pecado. Gracias, Señor. Gracias. Y es siempre. Del segundo mueble vamos a pasar al tercer mueble. Si no tenemos este principio, no vamos a llegar al séptimo. Amén. Amén. Espero que se haya entendido. No se vayan a sentir mal por lo que es la apostasía. Usted no es un apóstol. Habían 12 apóstoles, de los 12, uno. Oh my God. Y el diablo trabaja eso. Él quiere que el creyente apostate. Eso quiso conmigo un tiempo. Pero había algo dentro de mí que me decía, no, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Y yo estaba sellado ya por el Señor. En el libro de Apocalipsis dice, en una de las victorias de las iglesias, y no borraré su nombre del libro de la vida. Señor, ¿y qué nombres borras de los apóstatas? No es que Dios los borre, ellos los rechazan. No es que no es que Dios nos quite su bendición, uno mismo rechaza. Y Dios nos da lo que nosotros hemos elegido. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Tenemos que caminar. En esta vida de resurrección se va a cumplir el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y los demás versículos vienen por añadidura. Y uno de esos versículos, plaga no tocará mi morada, ni pestilencia cuando hay pandemia, pestilencia que la gente se cae, ni pestilencia que ande de día. Caerán 1000 por las pandemias y 10,000. Pero a mí ni a mi casa no nos llegará el mal. En una vida de resurrección. Tiene que ser consciente de esto. Busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos va a venir por añadidura. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Me despido allá de mi esposa que está en Colombia. Cariño. Hasta la próxima, cariño. Hasta la próxima. Me despido de Sonia allá en Perú. Y de todos mis hermanos. Hasta la próxima, pastor. Hasta la próxima. Bendiciones.
Amén. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones también. Ujú. Bendiciones. Bendiciones. Bye.